Las raíces de la Navidad es el tema que le he dado a esta meditación, hermano, a esta reflexión. Me encanta a mí cuando vamos versículo por versículo en la Biblia. El día de hoy no va a ser posible, pero les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de San Lucas, porque vamos a estar viendo la historia, la narración de la Navidad, o de la primera Navidad, las raíces de la Navidad, en las Escrituras. Y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Lucas. En unos momentos le voy a dar lectura, pero de una vez pueden estar preparados. Y el día de hoy, pues en este mes, una vez más, es el mes de la Navidad. Diciembre generalmente es mes de la Navidad, y cada año sabemos que mucha gente espera con anhelo este tiempo, porque generalmente la Navidad implica o representa muchas reuniones familiares, muchas cenas especiales, fiestas de Navidad también se hacen, representa alegría, momentos que luego se convierten en nuestros recuerdos, ¿cierto? Recuerdan papá y mamá cuando ya, si tienen hijos que ya son adolescentes o tal vez casados, pero recuerdan cuando eran niños. Recuerdan cuando tenían a sus niñitos y se juntaban en el arbolito de Navidad, los regalos, el trenecito, o yo no sé la tradición de cada uno de ustedes. Y en realidad no hay nada malo en eso, en esas celebraciones de Navidad. Damos gracias a Dios porque sea como sea, en este país en que estamos viviendo todavía, y digo, escojo esa palabra, hermanos, todavía se nos permite celebrar con cierta libertad el tiempo de Navidad. Estamos conscientes, los hijos de Dios, de que existe como una competencia el día de hoy entre dos Navidades. Sabemos que la Navidad es una y vamos a hablar de eso, pero desafortunadamente existe la Navidad sin Cristo, sin Dios, que tiene que ver con la gente que celebra, que enfatiza más la celebración de pasar tiempo con la familia, regalos, aún ponen arbolitos de Navidad, aún ponen la decoración y todo, pero no es cristiano. Simplemente la Navidad del día de hoy ya se ha convertido en por eso le llaman Happy Holidays. Y Holidays es felices fiestas, decembrinas. ¿Cuáles son? Lo que sea, baile, arbolito de Navidad, comida, cenas especiales, reuniones con la familia, gente vuela para pasar tiempo de Navidad, pero no hay Dios, no hay Cristo, no celebran el nacimiento de Cristo. Por eso la competencia, digo, es la Navidad sin Cristo y la Navidad con Cristo. Se supone también que para nosotros los hijos de Dios, los que creemos que la Biblia es palabra de Dios y que hemos rendido nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, creemos firmemente que la Navidad tiene un significado solamente, y es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Tiene que ver con el pesebre, con ese pesebre donde fue puesto nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Pero estamos conscientes de la tensión que hay. Es una pena cuando a los hijos de Dios casi se les olvida el verdadero propósito y hasta se andan peleando por los regalos, ¿cierto? Es una ironía, un desastre cuando mujeres se preocupan tanto en los invitados y quieren tener la casa tan limpia y la cena que salga bien, y se andan poniendo fricciones con los hijos, con los esposos. Y Cristo Jesús se les olvida, hermano, la celebración. Y se enfatiza uno más en regalos y en pasar el momento con la familia y en la cena. Y se nos va el tiempo, se nos van los días. Porque la pregunta sería, ¿cuánto están realmente pensando? Viene el día 25 de diciembre. Señor, ese día, Dios, realmente tu Hijo Cristo Jesús vino a nacer a este pesebre. Reflexionar en el verdadero significado. Pero es más, ¿qué le voy a comprar a mi esposo? Ay, esto ya tiene, a mi esposa, pues no le falta nada, perdón. ¿Qué le voy a comprar a mis hijos? Ya
los regalos, ¿no? El hijo saca un regalo y hace así, pum, lo tira y agarra, lo tira y ya se va. Y gasta uno mucho dinero en cosas que no, otra vez, no estamos en contra de eso para nada. No hay problema en reuniones familiares, en el pavo de Navidad o las enchiladas verdes o rojas, ¿no, Pacheco? Rojas. Yo no sé, en el pozole no hay nada de malo. Dar regalos está bien. El problema, yo creo, es, y donde los hijos de Dios debemos de poner atención, es que no se te olvide que el propósito de la Navidad no es esas reuniones nada más. El celebrado no eres tú, mamá, ni tu papá, ni tú, ustedes, hijos. Si no te dan regalos, les decía a unos niñitos esta semana, que te vas a ofender. La Navidad no es para ti. La Navidad es recordar el nacimiento de Cristo Jesús. Si tu papá y tu mamá, hijo o hija, no te dan ni un solo regalo, no tienes por qué resentirte, ni ofenderte, ni sentirte mal. Porque últimamente la Navidad no es para ti. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Ándale, no vayan a agarrar esto para no darle nada a la esposa. Sí. Ya dijo usted. Sí, sí. Vean, de acuerdo a la Biblia o a las Sagradas Escrituras, en la Biblia o en las Sagradas Escrituras es donde se encuentra la narración de las raíces o del origen de la Navidad. Y la Navidad, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Jesucristo, de acuerdo a la verdad de la Biblia, es el Hijo del Dios vivo y verdadero, del único Dios que existe en el universo entero. Eso es muy importante que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, estemos conscientes. Porque se habla muy generalmente el día de hoy, todo el mundo habla de Dios, ustedes saben, hermanos y hermanas. Puedes hablar de Dios de un término general y nadie tiene problema, porque cada quien tiene su definición de Dios. Pero menciona a Jesucristo y di que Cristo es el Hijo del único Dios vivo y verdadero, como enseña la Biblia. Y el infierno se va a desatar en contra de ti por hacer esas declaraciones. Sin embargo, eso es la verdad. Por eso el cristianismo es exclusivo. Y entonces el apóstol Juan, vean, que conoció personalmente a Jesucristo. El apóstol San Juan anduvo caminando con Cristo Jesús. En Juan 1:14 dice esto, la semana pasada yo lo decía también. Dice, hablando de Jesucristo, se le llama el verbo o la palabra o el logos de Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, tomó forma de una persona, se hizo un ser humano, un hombre. Aquel verbo, Juan 1:1 dice, en el principio era o estaba, existía ya el verbo, Cristo Jesús. Y el verbo estaba cara a cara con el Padre, con Dios. Y el verbo era Dios. Y dice que todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 14 dice, y ese verbo, aquel verbo, tomó forma de un ser humano en este planeta Tierra. Escuchen bien. Solo existe un Dios verdadero. El creador de los cielos y de la tierra. El creador del libro de Génesis. Así, de la creación. Todos los otros dioses que ha inventado el ser humano por no aceptar el testimonio de la palabra de Dios no existen, son completamente falsos, son completamente imaginaciones de la raza humana, inventos por alejarse de la veracidad de la palabra de Dios. Pero acuérdense, es importante, solo existe un Dios, no existe más. Y ese un Dios es el que creó el planeta Tierra y el universo entero. Y el hijo de ese un Dios es el que se hizo un ser humano aquí. Entonces sabemos que basado en esto, creyendo el testimonio de la Biblia, porque después, si lo crees o no lo crees, yo lo creo y yo espero que todos ustedes también han creído, pero queda Buda fuera, queda Mahoma fuera, queda Confucio, queda todos los demás líderes religiosos, por mucha influencia que hayan tenido o tengan sobre la humanidad, quedan eliminados, quedan descartados, porque ellos no son Dios, ellos son simplemente seres humanos. Y aquel verbo se convirtió en una persona
y habitó entre nosotros. El Hijo de Dios vivo y verdadero, sabían que vivió en este planeta Tierra hace 2000 años, habitó, hizo su casa, su morada entre nosotros los seres humanos. Y el apóstol Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si quieren, hermanos, este mismo apóstol San Juan, que escribió la carta, el Evangelio de San Juan, también escribió primera, segunda y tercera de San Juan. Y también en la primera epístola de San Juan empieza el mismo apóstol diciendo, lo que hemos visto, aquello que vimos, lo que hemos oído, lo que vimos con nuestros ojos y palpamos con nuestras manos, dice, tocante al verbo de vida, porque la vida se nos manifestó y la hemos visto. ¿Qué más claro, hermanos, para la humanidad? Ahí está un hombre diciendo, no, esto no es fantasía, no es religión, no es imaginación. Yo anduve caminando, nosotros anduvimos caminando con él, lo vimos, vieron la gloria de Jesucristo. Y Juan estuvo ahí en el monte de la transfiguración. Pedro y Juan, el apóstol Juan, fue uno de los que presenciaron cuando Jesucristo se transfiguró y se puso, hermanos, mostró su gloria. Ellos lo vieron. Ningún ser humano, hermanos, jamás se ha transfigurado como nuestro Señor Jesucristo, que le mostró su gloria. Y por eso el apóstol Pedro, también cuando escribe inspirado por Dios, habla de ese evento. Pero también dice, pero tenemos el testimonio profético más seguro, y dice las Escrituras. Juan lo vio. Pedro estuvo presente cuando Jesucristo se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció, que tal vez ni podían ver de la brillantez de la gloria del Señor. Pero Pedro dice, pero tenemos las Sagradas Escrituras. Entonces vean, el día de hoy nosotros conocemos este evento, de lo que ven en la pantalla, como la Navidad. La palabra Navidad viene de un latín que es nativitas, que significa nacimiento, natividad. Navidad es natividad, del latín nativitas, que quiere decir nacimiento. El internet, me metí al internet, hermanos, el Wikipedia, y dice acerca de la Navidad, dice que es el día de la Navidad, diciembre 25, que es una de las fiestas más celebradas alrededor del mundo, la Navidad. Celebrada cada vez más de igual manera, tanto por cristianos como por no cristianos. ¿Escucharon eso? Entonces no piensen que todo mundo que celebra Navidad es cristiana. No piensen que están entendiendo lo que están celebrando, porque ya el diablo ya está haciendo buen trabajo para darle su propio significado. De los cristianos estamos conscientes que el día de hoy existe esa presión por parte de Satanás a que la celebración de la Navidad no sea más ni celebrada ni recordada. Satanás es el enemigo de la cruz, el enemigo de los creyentes. Y está tratando para que no se recuerde nada de la venida del Hijo de Dios al mundo. Ahora, en realidad, miren, para Satanás la celebración en sí de la Navidad no es problema. El problema es lo que significa. El Satanás, nuestro enemigo, no le importa que la gente celebre la Navidad, siempre y cuando no conozcas o no entiendas el verdadero significado de la Navidad. Eso es el diablo. Claro, celebra la Navidad, es un tiempo para estar con la familia. Vean, el significado es Cristo, el Hijo de Dios haciéndose un ser humano. Pero Satanás dice, sí, ¿para qué es la Navidad? Para pasar tiempo con la familia, regalos, tiempo de perdonar, tiempo de amarse, tiempo de... ¿Entienden? No está mal eso, pero eso es nada más pura tontería del pensamiento de la nueva era, pensamiento positivo, el New Age, hermanos. Perdona, la Navidad es un tiempo para reconciliarse, la Navidad es un tiempo para regalar, y otro regale afecto, no lo compre y regale esto y pasa. Está bien, pero eso no es el significado verdadero de la Navidad.
Al enemigo no le importa entonces que la gente celebre la Navidad siempre y cuando no entiende el verdadero significado. Han hecho ustedes en la vida real, han hecho varias encuestas en la calle y le preguntan a la gente qué significa para usted la Navidad. Y la gente con mucha seriedad da su respuesta. Y lo interesante es que dice, para mí significa. Es decir, para mí significa, y tomaba esto también de una página de internet, dice este hombre, para mí es simplemente una celebración de comida, diversión y familia. ¿Eso significa la Navidad? Otra persona dice, mi familia celebra solo la fiesta secular. ¿Escucharon? Mi familia celebra la Navidad, pero la fiesta secular de la Navidad. Navidad sin Cristo, Navidad sin Dios. Y mucha gente lo celebra. Otra persona dice, nosotros la celebramos como una observancia del nacimiento de Cristo. Y después dice, también la celebramos como un tiempo para la familia, dar regalos, tener la visita de Santa. Y dice, me encantan los himnos tradicionales de Navidad. Entonces, la realidad es que la Navidad tiene su significado único. Punto. No vamos a cambiar significado. No le vas a dar tu significado a algo que ya tiene su significado de acuerdo a la verdad. La celebración podría implicar cosas como regalos, reunión familiar, etc. Pero el significado no puede cambiar. ¿Cómo puedes tú saber el verdadero significado de la Navidad? ¿Cómo podemos saber el verdadero significado de la Navidad? Para no errar y para no decir más, para mí la Navidad significa esto. ¿Cómo podemos saber? Por medio de la palabra. Yendo a la palabra de Dios. Tenemos que ir al origen. ¿Dónde está? Ahora, hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El día de hoy yo les invito a que abran el evangelio de San Lucas, capítulo 1. Lucas nos da un registro importantísimo acerca del nacimiento de Jesucristo, es decir, el origen de la Navidad. Este registro histórico se escribió alrededor del año 60 después de Cristo. ¿En qué año estamos hoy? 2016 después de Cristo. Bueno, lo que estamos a punto de leer en la Biblia, el registro histórico de este hombre llamado Lucas, se escribió aproximadamente en el año 60. ¿Cuándo nació Jesucristo? ¿En qué año? ¿Cómo? En el año 0. Cierto, podríamos decir así, aunque realmente ahí sabían ustedes que, hermanos, hay un error de una persona que es Gregorio, creo, alguien trató de hacer el calendario y se fue para atrás, pero le falló por 4 años. En realidad, Cristo nació 4 años antes de Cristo. ¿Sabían eso? Así, Ok, el día de hoy estamos en el año 2016, de acuerdo al calendario, hermano, 2016. Pero hubo un error de 4 años cuando se fijó el año 0, podríamos decir. Entonces, en realidad, había 4 años más. Cristo nació 4 años antes de Cristo o del año 0 para empezar a contar los 2016. No se preocupen por eso, hermano. Ustedes no vayan a empezar a decir, ¿en qué año estamos, pastor? 2016, hermano. Estamos en el 20. Ok, pero esto es importante. ¿Cuándo murió Jesucristo? ¿En qué año? Siguiendo este calendario, hermano. ¿En qué año murió Jesucristo? Como el 2033. ¿Cómo? 2030, digo, en el 33. En el año 33 2030. de nuestra era. Se escribió este registro en el año 60. O sea, hermano, mucha gente que anduvo con Jesucristo estaba viva cuando este registro se escribió. Y esto es lo que hizo Lucas, vamos a hablar de eso, pero eso es muy importante porque esta gente vio que todavía vivía, vio a Jesucristo morir, vio a Jesucristo hablar, vio a Jesucristo resucitar, lo vieron resucitado y fue que se escribió este registro. Ahora, Lucas era un médico, esa era su profesión, un physician, era un médico, es decir, es muy importante también notar esto porque Lucas fue una persona estudiada y preparada académicamente, muy diferente que el apóstol Pedro, ¿cierto? Pero Lucas, algo importante, Lucas no anduvo caminando con Jesucristo. ¿Cuántos sabían eso, hermanos?
¿sí? Lucas no anduvo caminando con Jesucristo. Mateo, Marcos y Juan anduvieron, fueron de los seguidores de Cristo Jesús. Lucas no, él llegó a ser un cristiano y llegó a ser un reconocido historiador. Mucha gente, muchos historiadores, hermanos, van al Evangelio de San Lucas para estudiar la historia universal. Lucas no anduvo junto con nosotros o con Jesucristo. Sin embargo, llegó a ser un historiador, como ya lo dije, hermanos, porque en su registro histórico Lucas narra de una manera detallada la vida, palabras y obras de Jesucristo, el Hijo de Dios verdadero. Ahora, ¿cómo lo hizo? Si Lucas no anduvo caminando con Jesucristo, entonces ¿cómo es que escribió esto? Lo vamos a ver ahora, hermanos. Vamos a la Biblia y voy a leer Lucas capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, para empezar y a ver a dónde nos dé el tiempo llegar, hermanos. Pero vean, Lucas capítulo 1, versículo 1, dice Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron, vean, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces continúa Lucas, dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, pongan atención, versículo 1. Muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. En primer lugar, en este versículo vemos que la vida de Jesucristo, es decir, las palabras y la obra, en verdad causó un gran impacto en mucha gente en ese tiempo. Ahora, especialmente a las personas que lo conocieron, anduvieron caminando con él. Porque después de la partida de Cristo, muchos empezaron a contar sus propias experiencias que habían vivido con Jesucristo. Y por eso Lucas dice, muchos han tratado de poner en orden las cosas que han sucedido. Entonces ellos trataron de decir, esto fue lo que yo viví, yo me acuerdo, Jesucristo dijo eso, pero Lucas narra que otras personas fueron más allá. De acuerdo a lo que estamos viendo en el versículo 1, dice que estas personas trataron de poner por orden, en orden o arreglar por escrito una historia de las cosas que vivieron, o una narración de los acontecimientos de las cosas que sucedieron y que se cumplieron, es decir, que llegaron a su fin entre la gente de aquel tiempo. Puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, esta gente tomó acción, trató de ponerlas en orden. Ahora, recordemos que estos eventos tuvieron parte hace más o menos 2000 años de nuestra era. Y Lucas dice las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas porque él mismo vivió en ese tiempo, igual que esta persona llamada Teófilo. Lucas estaba vivo porque vivió en el tiempo de Cristo Jesús. El que no anduvo caminando como con Mateo, Marcos y Juan, no significa que Lucas no existía. Él existía. Él vivió en ese tiempo que Cristo Jesús tuvo su ministerio terrenal. Entonces, notemos que este evento no sucedió en lo secreto. La vida de Cristo no sucedió en lo secreto o solo entre un pequeño grupito de personas. Lucas dice que muchos trataron de hacer una narración de los eventos que sucedieron en aquel tiempo. Ahora, ¿quiénes son estos muchos sino personas que vivieron en aquel tiempo y que vieron a Jesucristo? Ellos trataron de escribirlo. No solo Lucas investigó los eventos, porque ahorita vamos a ver el versículo 2, pero no solamente Lucas investigó los eventos, pudo haber habido otras personas más que estuvieron también interesados en conocer más de los eventos.
Pero Lucas fue inspirado por Dios. Lucas fue inspirado por el Espíritu de Dios para que escribiera su registro histórico con veracidad y con precisión, no cambiándole nada, no añadiéndole nada, no quitándole nada. Eso es la parte de la inspiración, hermano. Lo dijo Lucas con veracidad y precisión. ¿Quiénes fueron otras personas a quienes también Dios inspiró para escribir la vida, las palabras y las obras de Cristo? Aparte de Lucas, ¿a quién inspiró más? Dios. Juan, ¿quién más? Pedro. A Pedro. ¿Cómo? Marcos y Mateo, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Juan son otras tres personas que escribieron el Evangelio, la historia de Cristo Jesús a como ellos lo vivieron y lo experimentaron. Lo que estamos viendo nosotros es Lucas, cómo lo recopiló todas las cosas. En el versículo 2, vean, dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Todos estos acontecimientos les fueron entregados o enseñados a ellos, incluyendo a Lucas, por las personas que desde el principio lo vieron con sus propios ojos. Ahora, literalmente esto puede decir los que desde el principio examinaron detalladamente o hicieron una autopsia, hermano. Esa es la palabra. Cuando la Biblia habla de ese verbo, hermanos, en el escrito original, que cuando habla desde que de las personas que desde el principio lo vieron, significa lo examinaron detalladamente. Y de ahí viene la palabra autopsia o una examinación muy detallada. Ustedes saben la palabra autopsia, ¿verdad? Cuando un cadáver, hermano, se le hace detalladamente una examinación. Los médicos quieren saber de qué murió. Bueno, esa palabra usa el autor, el historiador Lucas, acerca de los que desde el principio lo vieron con sus ojos, lo analizaron, vieron todo eso. Ahora, ¿desde qué principio? Los que desde el principio lo vieron, ¿de qué principio se refiere? No se refiere a Génesis, se refiere al principio de la historia de Cristo Jesús, de la vida, de los eventos, del Evangelio, en pocas palabras. El principio de la vida y del ministerio de Jesucristo, de sus obras, sus enseñanzas. Estas personas que presenciaron y conocieron los eventos desde el principio llegaron a ser los ministros de la palabra o del mensaje, los siervos de la palabra. Comenzaron a proclamar el mensaje del Evangelio y de toda la palabra de Dios con respecto a la persona, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Me ha parecido. Ahora, Lucas le escribe a un hombre. ¿A qué hombre le hizo este registro, hermanos? Lucas. Teófilo. A Teófilo. ¿Sabe que no se dice más? No se dice mucho de la Biblia. Creo nada más hay otro pasaje en la Biblia donde se menciona al excelentísimo Teófilo. Entonces no pueden los estudiantes de la Biblia saber más. Lo que sí se asume y se implica basado en los tiempos, en aquellos tiempos, hermano, es que Teófilo era una persona muy importante, tal vez una persona de mucho dinero, que ya sea le pidió a Lucas que hiciera por favor un registro bien examinado acerca de lo que sucedió, o que Lucas simplemente como una honra o algo hacia este hombre, hermano, era creyente Teófilo, Lucas lo hizo. Sin embargo, el versículo 3 dice: me ha parecido también a mí, dice Lucas, pero escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Pero para escribirlas por orden, ¿qué dice Lucas? Después de haber investigado con diligencia todas las cosas, ¿desde cuándo? Desde su origen, desde que empezó, hermanos, el ministerio o el nacimiento de Cristo Jesús. En la Biblia, otra vez ya, eso no tengo que decir, ya lo dije de Teófilo, pero Lucas, habiendo seguido con mucho detalle y cuidado hasta conseguir la información que deseaba. ¿Ustedes creen que Lucas no platicó con los que vieron a Cristo Jesús? Hermanos, sí.
Él hizo entrevistas a personas acerca de Cristo Jesús. Los entrevistó, los conoció. Esta gente todavía vivía. Entonces Lucas, inspirado por Dios, empezó a escribir un registro, pero en orden, detalladamente. Investigó desde su origen todas las cosas. Esta palabra desde su origen, ¿saben que es la misma que usa el apóstol Juan en Juan 3:3? ¿Alguien me dice Juan 3:3 de memoria? No, de memoria, eso sí. Acerca de Nicodemo, ¿recuerdan? ¿Qué le dijo Jesucristo a Nicodemo? ¿Hacerme nuevo? Sí, esa palabra. ¿Recuerdan que a Nicodemo le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? Bueno, esa palabra de nuevo es la que se usa aquí para decir desde su origen. La palabra de nuevo, ¿sabían que significa literalmente de lo alto? Eso significa la palabra de nuevo, de lo alto. Entonces cuando cuando Jesucristo a Nicodemo le dijo que naciera, dijo, de verdad te digo, Nicodemo, el que no naciere de lo alto no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de lo alto no puede entrar al reino de Dios. En la versión español, en inglés, y eso es aceptable, hermanos, la manera es, tienes que nacer de nuevo. Pero este nuevo nacimiento, acuérdense, es de lo alto. Y esa misma palabra es la que Lucas usa aquí cuando dice desde su origen. Y en cierto sentido es verdad que lo que Lucas escribió vino de lo alto. Porque el origen del Evangelio, ¿en dónde está? Jesucristo. En el cielo, en la eternidad pasada. O sea, el Evangelio vino a su realización aquí hace 2000 años. Pero el mensaje del Evangelio, el plan de Dios para el Evangelio, que es buenas noticias para la raza humana, no inició hace 2000 años, hermanos. Inició desde antes que empezara a correrse los tiempos, antes de que Dios hiciera a Adán y a Eva, antes del Génesis. El Evangelio ya estaba en el plan eterno de Dios. Y por eso no hay ningún problema en interpretar que Lucas investigó las cosas desde su origen, porque el Evangelio tiene en realidad su origen en Dios. Versículo 4. ¿Para qué investigó? Específicamente para un hombre, para el beneficio de una persona. Pero como inspiración de Dios sabíamos que todos nosotros estamos siendo beneficiados. Y aquí Lucas le dice a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Propósito del por cual Dios inspiró a seres humanos a escribir sus pensamientos, su mente, su plan para la raza humana, hermanos. Especialmente el Evangelio, que lo tenemos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esa es la historia de la vida de Cristo, la doctrina, la presentación del Mesías, del Hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando hablamos del Antiguo Testamento en la preparación de Génesis a Malaquías? Preparación del enviado de Dios, del Mesías, va a venir. Mateo, Marcos, Lucas y Juan es la presentación. Aquí está, miren, este es el que estaba profetizado a venir y empezó a hacer obras de poder, señales. La palabra milagros, señales, hermanos, es como un dedo de Dios apuntando a la gente a que vean de que eso no es humano nada más. Los milagros que hizo Cristo son obras que dejaban a la gente con la boca abierta. Los dejaban, en una palabra, anonadados. No podían creer la gente que anduvo caminando con Jesucristo, hermanos, las cosas que este ser humano, entre comillas, ¿cierto?, llegó a hacer. ¿Cómo echar fuera un demonio con su palabra, nada más así el demonio salir? ¿Cómo sanar a un ciego que nació cieguito y era un adulto y nada más le echó saliva y ya empezó a ver este hombre perfectamente? ¿Cómo va a ser un simple ser humano hacer caminar a un paralítico, a un hombre adulto que nació paralítico y nunca jamás había paralítico y nada más le dijo, levántate, punto, lo levantó de la mano y ya? ¿Cómo va a ser un hombre, hermanos,
5 panecitos y 3 peces, o al revés, 3 peces y 5 panecitos? ¿Cómo va a alimentar a más de 10,000 personas con una materia tan pequeña? ¿Quién hace eso? Él multiplicó la materia. ¿Cómo van a pensar que es un simple ser humano aquel que caminó sobre el agua? ¿Han tratado de caminar sobre el agua? Sí. Se hunden como piedra, más yo, hermano. ¿Cierto? Han caminado otra vez, la vez pasada decía de broma, y es la verdad, a Chris Angel, ¿cierto? ¿Han visto caminar sobre el agua a Chris Angel? ¿Alguien no sabe quién es Chris Angel? un ilusionista, mago. Ok, hermanos, ¿quién ha visto, hermanos, resucitar a un hombre que tenía 4 días de muerto? ¿Has visto a alguien resucitar a un muerto de 4 días lately? Últimamente. Robot. O sea, como decir, Lázaro, sal fuera. Y el que estaba en el sepulcro salió, hermanos. Todavía estaba envuelto porque ya casi, ya tenía casi 4 días. ¿Y quién de los seres humanos, hermanos, puede decir, yo voy a morir? Esto es lo que me van a hacer y voy a morir. Y voy a estar muerto 3 días y 3 noches, pero el tercer día voy a levantarme de entre los muertos. Y Jesucristo lo hizo, hermanos. Exactamente. Estas cosas se escribieron especialmente, si eres cristiano, para que conozcas la verdad. Pero tienes que leer la verdad. Tienes que leer la Biblia. Si te pones más a ver a Discovery Channel, y no hay problema, hermanos, pero hay muchísimo error, muchísimo engaño en el famoso Discovery Channel. Todo lo que quieren es negar la existencia de Dios. No hay sustituto de la Biblia. ¿Quieres conocer la verdad? Tienes que leer la Biblia. Y una vez que la leas, tú decides, o lo aceptas como verdad o como mentira. Y si crees que algo de la Biblia no es verdad, olvídate, tírala toda, no hace sentido. A la Biblia no puedes tú escoger, no podemos escoger, esto me gusta y esto creo que sí es verdad, pero esto no me gusta, no lo entiendo y entonces esto no va a ser verdad. No, para la Biblia no puede ser así, es imposible. O aceptas la Biblia como palabra de Dios desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, el último versículo, hermano, o no aceptas nada de la Biblia como palabra de Dios. Es imposible, simplemente. Tenemos que conocer, y esto fue el propósito, dice Lucas, para que conozcas bien la verdad. Y esa palabra es la certeza, la seguridad, la solidez de las cosas. No solo la verdad, sino la gran certeza o seguridad acerca de esas cosas. Y ese fue el propósito de que Lucas le hizo ese registro que ya iba a quedar, hermanos, por todo el tiempo aquí en la tierra. Ya han pasado más o menos 2000 años, podemos redondearlo. Más o menos han transcurrido 2000 años y tenemos el registro aquí en nuestras manos. Y recuerden, porque algunos atacan, ¿y cómo sabe? Porque la Biblia lo escribieron hombres. Sí, saben eso. ¿Cómo saben que no le han cambiado? Porque la prueba. Y yo le digo a cualquier persona, ok, ¿cuál es el criterio para que tú sepas que un escrito de antigüedad es digno de confianza? ¿Cuál es el criterio? Porque hay gente que se dedica a eso, ¿cierto? A investigar, ¿es esto verdad o es invento o fue fantasía? La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, hermano, es el registro histórico de antigüedad más digno de confianza que cualquier otro registro histórico de antigüedad que exista sobre la faz de la tierra. Es el Nuevo Testamento. Y lo he dicho algunas veces, y un ejemplo simplemente me pasa siempre por la mente es los escritos o la obra de Shakespeare, ¿cierto? ¿Cuántos creen en Shakespeare? ¿Cuántos creen que existió este hombre llamado Shakespeare? ¿Y en qué se basan si ustedes vivieron con él? En su acta de nacimiento. ¿O tuviste su acta de nacimiento? ¿Por qué creemos en Shakespeare? ¿Por qué? Porque oímos de él. Claro, escritos. ¿Por qué creemos en George Washington? No porque anduviste tú con George Washington, ¿cierto? Escritos, historia. Ahora, los escritos de Shakespeare, hermanos, nadie los niega, pero hay más o menos 700 originales. 700 del Nuevo Testamento, más de 5000. Entonces, a fortiori,
Usando el razonamiento, ¿cómo? Si acepta los escritos de Shakespeare, que solamente hay sus escritos antiguos, unos 700 originales, ¿cómo vas a negar más de 5,000? No hace sentido. Si aceptas esto menos, con mucha más razón vas a aceptar lo que es de más posibilidad. Anyways, entonces, hermanos, en el tiempo que nos queda, vean cómo está dividido los primeros capítulos de Lucas. Lucas capítulo 1, del versículo 5 al 25, ¿qué tenemos? Ok, yo se lo voy a decir. Es el anuncio del nacimiento de una persona, no de Jesucristo, de Juan. Y en el versículo 5 al versículo 25, se anuncia que va a nacer este niño llamado Juan. Le voy a desglosar nada más, hermanos, ahorita a ver si nos da tiempo. Del versículo, 26 al versículo 56 está el anuncio de otro niño, de Jesucristo, que era más o menos, podemos decir, primo hermano de Juan el Bautista. Del versículo 57 hasta al versículo 80 de Lucas capítulo 1, ya está el nacimiento de Juan el Bautista. El que se anunció, ahora aquí ya está el cumplimiento, se anunció y también nació. Y el capítulo 2, Lucas capítulo 2, del versículo 1 al versículo 20, viene el cumplimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vayamos, vean a Lucas capítulo 1, versículo 5. Y dice la historia que hubo en los días de Herodes, rey ¿de dónde era rey Herodes? ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto no es fantasía, esto no sucedió en secreto como muchos supuestos libros sagrados de otras religiones falsas, que nada más una persona lo escribió, o que nada más una persona lo supo, o que nadie en realidad sabe dónde sucedieron esas cosas, pero nada más se dice, no, esto no sucedió así. Hubo, porque los arqueólogos saben perfectamente que Herodes fue rey de Judea y vivió en ese tiempo. Dice un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, de los levitas, acuérdense, se llamaba Elizabeth. Ambos, Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pero aconteció que este Zacarías, hermanos, ejerciendo el sacerdocio delante de Dios. Es interesante porque este sacerdote, hermano, estaba casado. Ese es el sacerdocio bíblico, ¿cierto? Los sacerdotes se podían casar. Versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó a Zacarías en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, en el templo que había, en el lugar santo, el lugar santísimo. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Era una tradición, algo que hacían religiosamente. Entraba el sacerdote al templo y la gente se quedaba afuera a orar. Versículo 11, y miren lo que sucedió. Se le apareció, ¿quién se le apareció? Un ángel del Señor. ¿Existen los ángeles? No los ángeles California. ¿Existen los ángeles de verdad? Sí, absolutamente. Los ángeles son seres creados por Dios, son seres espirituales. No necesitan un cuerpo porque son espíritus. Pueden manifestarse, hermanos, en forma de un ser humano. A esta persona, a Zacarías, se le apareció un ángel del Señor. En el versículo 19 vemos el nombre de este ángel. ¿Saben quién era este ángel? ¿Cómo se llamaba? Gabriel. Gabriel quiere decir Dios es mi fortaleza o fortaleza de Dios. Gabriel, y él se le apareció, hermanos, a este hombre hace 2000 años, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Obviamente dice que Zacarías se turbó al verle y le dio temor. ¿Cierto? Hay temor, hermano, aunque era un ángel bueno de Dios, pero no deja de ser un ser de otra especie. Veo a un hombre, aunque esté feo, con un cuchillo, sí me da miedo, pero no ese miedo, ¿cierto? Porque sé que es un ser humano. Pero que se te aparezca un ser espiritual que
y tú sabes que no es un simple ser humano. Dice que se le apareció, hermanos, y se turbó al verle y le dio miedo, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, do not be afraid, no tengas miedo. Dice: porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y le llamarás por nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Juan el Bautista, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su mamá. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es verdad y obviamente aquí hay muchísimo que hablar acerca del asesinato de bebitos por medio de lo que la gente le llama aborto. Es asesinar bebitos de la manera más horrible e inhumana que pueda ser. Pero vean aquí, hermanos, será lleno del Espíritu Santo. ¿Quién iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su mamá? ¿Quién? Juan era un bebito dentro del vientre de su mamá. Ya iba a ser Juan, iba a tener su identidad, su propósito delante de Dios. Y además de eso iba a ser lleno del Espíritu Santo, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¡Cuánta necesidad, hermano! ¿Cierto? El día de hoy también nos identificamos de las relaciones de padres e hijos. ¿Cuántos padres no tienen una relación con sus hijos? Porque es un desastre cuando el ser humano, hermano, elimina a Dios de sus vidas. Él solito se hace un infierno de su propia vida. Son los errores más grandes que se cometen, como las muchachitas que a cualquiera que le habla bonito ya, a tener sexo con él. ¿Cierto? A cualquiera, hermanos, a cualquier muchachita generalmente le dicen algo bonito y ya tienen sexo con él y quedan embarazadas. Y de ahí, ¿qué cosa? ¿Cierto? ¿Cuánto joven el día de hoy pues se embaraza a una, a dos, a tres y después su vida es miserable, trae consecuencias? Los padres y los hijos, y de los rebeldes hará volver el corazón de los rebeldes a la prudencia. ¿Cuántos rebeldes sin causa existe el día de hoy? O rebeldes según unas causas, pero unas causas totalmente tontas e irracionales, pero es su causa. Y se rebelan, hermanos. Este iba a ser Juan el Bautista, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías, ¿recuerdan la historia? Lo voy a hacer más rapidito, hermanos, ahí. El próximo domingo podemos continuar. Zacarías le dijo a Gabriel, le dijo: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es también no muy... ¿Cómo decimos en mi tierra, hermanos? No se cose en el primer hervor, dicen, ¿verdad? Así para decir que alguien ya no está tan jovencito. A mí me lo han dicho más de una vez. Entonces, Zacarías dijo: yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada, pero el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Qué tremendo, hermano, no sé si le hace la piel de gallina, decimos. O sea, es de ser espiritual. Dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. Dios lo envió, el Dios del universo. Eso para mí, hermano, es ¿cómo se dice? Boggling. Es una cosa de cómo, hermanos, porque acuérdense, el planeta Tierra, miren qué grandísimo es. Bueno, pero si se van para arriba, hermanos, hacia el infinito, hacia arriba. ¿Cómo se va viendo el planeta Tierra? Se va haciendo así. Se va haciendo así. Y lo vas viendo así, hermanos, y te vas alejando en el universo, y lo vas viendo así, y lo vas viendo así, y después miras el planeta Tierra así, si te vas hasta afuera. Bueno, ahí existen 7,000 seres humanos. 7 billones de seres humanos. 7,000 millones de seres humanos en este planeta Tierra, vean así. Y el Dios del universo tiene a su disposición seres angelicales,
entre ellos uno que tiene un nombre y se llama Gabriel. Y el Dios del universo se dirigió a Gabriel y le dijo: ve, o he aquí yo te envío hacia un hombre en el planeta Tierra, allá en Jerusalén, que se llama Zacarías, y le tienes que dar un mensaje. ¿No les parece, hermanos, abrumador esto? Bueno, el Dios del universo aún hizo algo mucho más, pero siguiendo aquí la historia, le dijo: y ahora quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando afuera a Zacarías, y se extrañaban de que se estaba demorando, y no salía, y no salía. Pero cuando salió no les podía hablar, ya estaba mudo, hermano, por la palabra del ángel. Y comprendieron que habían visto una visión en el santuario, y les hablaba por señas y permaneció mudo. Ahora, lo interesante es que el profeta Malaquías fue el último ser, profeta, a quien Dios lo inspiró para hablar al pueblo. El profeta Malaquías pudo decir: así dice Jehová, pero desde el profeta Malaquías hasta este evento de la aparición de este ángel en el templo, hermano,